Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de matemáticas. Estamos en la clase número 5. Bienvenidos. En esta semana vamos a estudiar y a aprender los ángulos y las rectas paralelas. Espero que sea un tema entendible y ya saben, hay que comunicarse, hay que estar en contacto, hay que expresar sus dudas y vamos a enriquecer nuestro aprendizaje. Bienvenidos. El tema es ángulos y rectas paralelas. Muy bien, primero vamos a conocer los ángulos suplementarios. Estos son los dos ángulos que sumados miden 180 grados. Ok, muchachos, un ángulo es una abertura de dos rectas o dos semirrectas unidas por un vértice, es decir, que tienen un puntito donde se unen y la abertura que hay entre estas rectas es el ángulo. La unidad de medida de los ángulos es la ruedita que tiene ahí el número encima, por ejemplo, el 180 tiene ahí una ruedita encima, ese se llama, o es la unidad de medida de los ángulos y se llama grados, ¿sí? Muy bien, entonces un suplementario son dos ángulos que sumados, sus medidas, miden 180 grados. Aquí, muchachos, tenemos este ángulo, que es el ángulo alfa. Esta letra es alfa. Y esta es la abertura de alfa, más el ángulo beta. Esto es beta. Esta es la abertura de beta. Sumados los dos ángulos, miden 180 grados. Entonces, estos dos ángulos son ángulos suplementarios. Muy bien, ahora seguimos con los ángulos adyacentes. Estos son dos ángulos que tienen el mismo vértice y comparten un mismo lado. Muy bien, aquí tenemos estos dos ejemplos. Aquí tenemos este ángulo que mide 68 grados y esta es la recta o es el lado de los dos ángulos con los que se juntan el ángulo de 68 grados y el ángulo de 58 grados. Este es su vértice, es decir, comparten el mismo vértice y uno de sus lados. Estos son los ángulos adyacentes. Acá tenemos otro ejemplo. Este es el vértice, este es el ángulo de 118 grados y este es uno de 62 grados. Y sumados o juntos comparten el mismo vértice, comparten uno de sus lados y estos dos ángulos son ángulos adyacentes. Vámonos a conocer a los ángulos opuestos. Son dos ángulos que comparten el mismo vértice y al prolongar los lados de uno se forma el otro. Estos ángulos miden lo mismo. Muy bien. Estos son los ángulos opuestos por el vértice. Aquí tenemos el vértice y aquí tenemos cuatro ángulos, los cuales son opuestos. Y si se fijan, el ángulo amarillo es opuesto al ángulo, otro amarillo es el ángulo C, opuesto al ángulo A, miden exactamente lo mismo, están opuestos por su vértice. Aquí tenemos el ángulo B, el ángulo D, en color verde, también están opuestos por el vértice y miden exactamente lo mismo. Estos son los ángulos opuestos por el vértice. Muy bien. También vamos a ver lo que es una línea transversal. Una línea es transversal cuando se logra una intersección con otras dos líneas cualesquiera en un par de puntos diferentes, formando ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Ok, esta es la transversal, esta es la línea transversal, estas dos son dos líneas paralelas. Esta línea transversal las intersecta o las corta, ¿sí? Las atraviesa y al momento que las atraviesa forma ángulos alternos externos, que son los que están por fuera de las líneas paralelas, es el ángulo A, el ángulo B, el ángulo B' y el ángulo A'. Es decir, los ángulos alternos externos son los que están por fuera de las paralelas. Ahora también forman ángulos internos
que son ángulos internos o alternos internos que están dentro de las paralelas. Es el ángulo C, el ángulo D, que son igualitos al ángulo D' y C'. ¿Sí? Esta es la transversal, estas dos son las líneas paralelas y estos son los ángulos que se forman. Los internos que están dentro de las paralelas y los externos que están fuera. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los ángulos correspondientes. Estos son los que están del mismo lado de la transversal y en la misma posición respecto de cada paralela. Ok, muchachos, aquí los ángulos correspondientes, si se fijan, los tengo marcados con el mismo color. Este ángulo, que es color lila, es correspondiente a este otro ángulo y son exactamente iguales. Aquí los dividí en colores. Si se fijan, el ángulo lila se parece al ángulo lila. El ángulo amarillo se parece al ángulo amarillo. El ángulo azul es igualito al ángulo azul y el ángulo rosa es igual al ángulo rosa. ¿Sí? Estos son ángulos correspondientes. Las rectas paralelas son dos o más rectas en un plano que nunca se intersectan, es decir, estas dos rectas son paralelas y se pueden prolongar infinitamente a la derecha o a la izquierda, pero jamás se van a topar, es decir, nunca se cruzarán, nunca van a estar juntas. A estas se les llama rectas paralelas. Ok, los ángulos, para medir los ángulos, muchachos, tenemos un instrumento en su juego de geometría que es el transportador, ¿sí? Si se fijan, aquí tengo marcados muchos ángulos y están marcados o estas se suman o se miden con el transportador. Si revisan su transportador van a encontrar que tiene dos numeraciones, una a la derecha y otra a la izquierda, partiendo siempre del 0 y teniendo un punto de origen aquí. Muy bien. Según la abertura de los ángulos, se mide con el transportador. Si se fijan, las medidas del transportador, su unidad de medida es el grado. Y por último, muchachos, pues todos los ángulos que existen tienen su nombre y lo reciben gracias a la medida que tengan los ángulos, a la medida de la abertura. Vamos a encontrar, por ejemplo, el ángulo recto, que mide 90 grados. Vamos a encontrar el ángulo agudo, que mide menos de 90 grados. El ángulo llano, que mide 180 grados. Vamos a encontrar el ángulo completo, que mide 360 grados. Vamos a encontrar el ángulo obtuso, que mide más de 90 grados y vamos a encontrar también el ángulo cóncavo, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos de los ángulos que existen. Muy bien, muchachos. Una vez que tenemos esta información, vamos a poder trabajar en nuestro libro de texto y vamos a poder resolver los ejercicios que están marcados en su cuadernillo en sus actividades. Mucho éxito, muchachos, a trabajar todos juntos. Hay que preguntar las dudas y hay que cumplir con sus entregas de evidencia. Que estén muy bien. Nos vemos, muchachos. Adiós.